Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos 4 del 14 al 16. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, gracias. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Ayúdame en este día, Padre, a hablar esta preciosa verdad para la gloria y la honra de tu nombre. Jesús, y a ti solamente sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Gracias, Padre amado, te doy en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame, precioso Espíritu Santo. Ayúdame, por favor. Ayúdame, toca mis labios. Suelta mi lengua para hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Jesús fue tentado en todo. Sí, cuando miramos más atrás, por ejemplo, el libro de Mateo 4, Jesús estaba en ayuno y fue tentado por Satanás, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mis queridos hermanos y amigos, Satanás tentó al Señor en muchas ocasiones. Por eso la palabra de Dios dice que fue tentado en todo. Aquí estaba Jesús en oración y ayuno, 40 días. Estaba en oración y ayuno, y Satanás se atrevió a tentarlo, ofreciéndole pan, ofreciéndole que se tire de la montaña, ofreciéndole darle los reinos de este mundo. Mire, Satanás es bien atrevido, mis queridos hermanos y hermanas. Satanás es terriblemente atrevido porque conoce la palabra del Señor. Satanás conoce la Biblia más que usted y yo. Acuérdese que Satanás es más viejo que usted y yo. Pero Jesús, que es Dios grande, soberano y poderoso, le dijo: Satanás, escrito está, al Señor tu Dios servirás. Vete de aquí, fuera. Jesús lo reprendió y dice la Biblia que Satanás se fue. Pero muchas veces nosotros los cristianos creemos que Dios no nos escucha y que Dios no puede ayudarnos en las tentaciones que estamos pasando. Todos los cristianos tenemos tentaciones y lo tendremos hasta el final de nuestros días en esta vida. Pero Jesús, que es el sumo sacerdote, Él siempre está presto para ayudarnos. Él mismo fue tentado. ¿Se imagina usted que Él mismo fue tentado? Entonces nosotros, que somos de carne y hueso, polvo, ¿usted cree que el diablo no se va a atrever a tentarnos? Claro que lo hace y lo hará.
Pero tenemos un Dios, un sumo sacerdote que nos ayuda y nos ayudará. Su palabra por eso dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe, nuestra profesión en quien hemos creído y en quien sabemos nosotros que nos puede ayudar y auxiliar en los momentos más terribles que estemos pasando en nuestra vida. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, Jesús fue tentado en todo, pero no cayó, no pecó. Por eso la palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que el diablo no quiere es que usted entienda y sepa que usted tiene un gran Dios poderoso que lo venció en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día dentro de los muertos. Y ese Jesús está dispuesto a usted para ayudarlo, para bendecirlo, para socorrerlo, aún en los momentos más difíciles que usted esté pasando en su vida. Porque cuando el hombre peca, cuando el cristiano peca, el acusador viene y acusa y acusa y acusa y tortura con sus acusaciones y usted no pide perdón a Dios inmediatamente. Y aunque usted haya pedido perdón inmediatamente, el diablo sigue acusándolo. Por eso, mi querido hermano y hermana, si usted ha caído a pecado, levántese inmediatamente, vaya a la cruz de Cristo, pida perdón y agárrese de Jesús, agárrese de Jesús, agárrese de Jesús y no se suelte, ruéguele. Dios tiene misericordia para ayudar a todos sus hijos y sus hijas cuando verdaderamente vienen a buscar socorro en Él. Por eso la palabra de Dios dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios puede compadecerse de sus debilidades, de mis debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero Jesús no cayó. Él fue tentado en todo, mi querido hermano y hermana. Muchas veces nos excusamos y decimos: no, pues Él era Dios. Sí, Él era Dios y era hombre también, mi querido hermano y hermana. Y fue tentado en todo y no cayó. Entonces, si Él no lo hizo, los cristianos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo tampoco lo haremos. Porque su palabra dice que cosas mayores que Él hizo, nosotros podemos hacer. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nos acercamos a Dios verdaderamente con humildad de corazón, Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios nos va a ayudar inmediatamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando miramos la historia, cuando miramos la Biblia, encontramos muchos actores en la Biblia, ¿verdad? Encontramos al rey David, que era un rey muy poderoso, y la Biblia dice conforme al corazón de Dios. Pero encontramos a José también, ¿verdad? A José al otro lado del camino encontramos un José que fue vendido como esclavo. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Lo iban a matar cuando lo tiraron a la cisterna. Gracias a Dios que no había agua. Pero aún así lo querían matar. Pero entre sus mismos hermanos discutieron para no hacerlo y finalmente lo vendieron como esclavo a Egipto, a los mercaderes que volvían a Egipto, a los ismaelitas, ¿verdad? Fue llevado desnudo un muchacho, mire usted, de 17 años, desnudo, fue vendido a los ismaelitas y después los ismaelitas vendieron a Potifar, el capitán de la guardia en Egipto. Lo vendieron. Este hebreo, lleno del poder de Dios, fue tentado varias veces, dice, semana tras semana, por su jefa, por su dueña, porque lo habían comprado. Él era un esclavo, por el capitán de la guardia. Fue tentado semana tras semana y aún la mujer le quitó la capa y desnudo huyó José, o quizás con muy pocas ropas. Pero le quitaron la capa y él no cayó.
Él pudo haber caído, era un muchacho de 17 años, adolescente tentado por una mujer muy hermosa, dicen los historiadores. Yo no sé cómo saben que era muy hermosa la mujer de este capitán, ¿verdad? Pero dicen así los historiadores que era muy hermosa. Vemos que este muchacho no cayó. Este hebreo no cayó. Y por haber sido fiel a Dios, por haber sido fiel a su creencia, a su Dios, a sus valores, no cayó y fue encarcelado, fue puesto en la cárcel, injustamente. Ahí estuvo 13 años en la cárcel. Lo sacaron de la cárcel. Dios permitió que lo sacasen de la cárcel para Dios ponerlo por segundo después del rey. Lo hizo el segundo después del líder de esa nación. Fue el hombre más poderoso después del rey. José fue el más poderoso. Ahora, ¿por qué él no cayó? ¿Por qué él no cayó? Él pudo caer, total, era el esclavo, ¿verdad? Si hubiese acostado con esta mujer, total, era esclavo. Pero no. Él guardó lo que creía. ¿En quién creía? Él sabía que él tenía un Dios y él era fiel a Dios, aún con sus debilidades como hombre. Y Dios lo recompensó haciéndole el segundo después de Faraón. El segundo. El hombre más poderoso del mundo. No pecó. Ahora, pero vemos en el otro lado a David. A un David conforme al corazón de Dios. Un hombre poderosísimo que tenía todo el poder humano en sus manos. Tenía concubinas y mujeres a montón y podía escoger al que él quería, ¿verdad? Pero el diablo lo usó. El diablo quiso usar muchas veces a la mujer del capitán de la guardia y hacer caer a José, pero José no cayó. Pero sin embargo, mirando al otro lado, el rey David poderoso cayó con la mujer de su general. Es decir, abusó de su poder como rey y mandó llamar a la mujer de este general y se acostó con ella y salió embarazada esta mujer, y con miedo él mandó traer a este general, lo emborrachó, aparentemente lo agasajó, pero el rey quiso que este general fuera, se acostase con su mujer, con la mujer que el rey había abusado, acostándose, faltando todo respeto y honor a este general. Lo hizo abusivamente porque tenía poder. Pero este general, fiel a sus convicciones, él no fue a dormir a su casa, aunque el rey David lo emborrachó. El general dijo: yo no voy a ir a dormir con mi mujer estando en guerra. Yo tengo que proteger a mi rey, a mi señor. Y el general durmió en la puerta, hastiado, aburrido, lleno de venganza y odio. David escribió una carta y lo mandó de vuelta a este general. Y en esa carta este general llevaba su sentencia de muerte. Mire usted la maldad de David. Mire usted la consecuencia de lo que el pecado hace. Ya David había pecado, había abusado de la mujer del general Urías. Ahora ha escrito una carta a David y le ha entregado al rey, al general Urías, y le dice: anda, entrégale al general jefe de la guardia. Este general, creyendo en su rey, lleva la carta, no lo abre, probablemente iba lacrada, no sé, no lo abre, y le entrega la carta y le dice, en la carta dice, al jefe de línea, al general a cargo de la guerra, ponga al general Urías en la línea de fuego para que muera. Y así fue. Este inocente general Urías murió. Murió a causa de la maldad y el pecado de David. Mire cómo el diablo se ensañó con el pecado que David hizo.
Se convirtió David en un adúltero fornicario, teniendo tantas mujeres y concubinas. Y no solamente en eso. La mujer quedó embarazada de David. Mandó traer al general, lo emborrachó, lo agasajó para tratar de acostarlo con su mujer. El general no quiso, volvió a la guerra. El general murió. David se comprometió con la mujer. Y el hijo que nació murió. Mis amigos, la palabra de Dios dice que el pecado tiene una consecuencia, la muerte. Por más que este general lo disfrazó, por más que David lo disfrazó, tratando de convencer a este general, no lo pudo convencer. El pecado de David salió a la luz. Dios lo perdonó. Pero hubo una consecuencia terrible en el pecado de David. Él no pudo hacer el templo. Y después nació su hijo Salomón. Y si miramos la historia, tampoco el rey Salomón fue un buen rey. Porque si usted mira la historia detrás, Salomón pecó pecó con mujeres que eran enemigas de Dios. Idólatras. Sí, casi nadie habla de esto, ¿verdad? Sabemos que Dios le dio mucha sabiduría a Salomón. Pero detrás de eso, Salomón hizo terribles cosas contra Dios. Hubo una consecuencia terrible. La consecuencia del pecado es terrible si usted no se arrepiente de verdad, mi querido hermano y hermana. Pero cuando miramos a José, usted ve una terrible prueba que él pasó, sí. Pero ve después un testimonio tremendo que fue usado por el mismo Dios para bendecir a la tierra de Egipto y para bendecir a su pueblo, a su familia. José. Dios lo puso, lo engrandeció, lo hizo rico en poder económico y en poder político. Fue bendecido grandemente por Dios. Dios a David lo perdonó de su pecado, de su maldad, porque no solamente fue un adúltero fornicario, sino un asesino, porque planeó la muerte del general. Y aunque Dios lo perdonó, repito, aunque Dios le dio sabiduría a su hijo Salomón, finalmente su hijo Salomón hizo perversidad y maldad, acostándose con mujeres paganas. Terribles consecuencias de pecado hizo Salomón. Pero si usted mira lo que hizo con José, usted ve que verdaderamente Dios se complació con José. Y podríamos ver de tantos otros, ¿verdad? De tantos otros hombres y mujeres que guardaron la fe, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y tantos otros, como Abraham, que aunque le pidieron su hijo, él no se rehusó. Mis hermanos, acordémonos siempre de esto. Jesús fue tentado muchas veces. Fue tentado en todo, pero la Biblia dice que él no cayó, él no pecó. Si él no pecó, por eso la palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si vamos a Dios verdaderamente, aunque nos llamen y nos insulten y nos digan lo que nos digan, si buscamos auxilio en Dios, Dios nos ayudará, nos guardará y nos cuidará y nos defenderá inmediatamente. Muchos hombres y mujeres han guardado la fe aún con su misma vida. Tenemos a Esteban, el mártir del Evangelio. Esteban, después de irse y presentarse ante los judíos, de hablarles y explicarles quién era Jesús y por qué vino Jesús y qué tenía Jesús para los hombres, para explicarles el plan de salvación, tuvieron tanto odio contra Esteban, lo apedrearon y lo comenzaron a matar a piedras. Pero mientras estaban matando a piedras, Esteban estaba pidiendo para que Dios lo perdonara a sus asesinos. No negó la fe.
y Esteban se fue con el Señor. Si usted está a punto de caer, hermano y hermana, mire, Jesús también fue tentado en todo. Y si la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, no ponga excusas, no ponga pretextos, o no diga yo no puedo, es muy difícil, me agarraron, me amarraron, por eso yo caí y pequé. Todo lo que tiene que hacer usted es agarrarse de Jesús de verdad y salir de la tentación, escapar de la tentación, correr como corrió José. Eso tiene que hacer. Eso tenemos que hacer. Todos los que verdaderamente decimos que somos lavados por la sangre de Cristo. Yo lo animo, mi hermano, mi hermana, en este día. Es domingo. Mañana es lunes, si Cristo no ha venido. Seguiremos nuestro diario caminar en este mundo hasta cuando Dios permita que estemos en este mundo. Pero acordémonos que nosotros como cristianos tenemos un Dios grande y poderoso, el Santo de Israel, el Todopoderoso, que no lo va a dejar a usted si usted verdaderamente busca a Dios, si no anda disfrazando su creencia, si no anda disfrazando su evangelio. No, el cristiano es cristiano de verdad o no lo es simplemente. Aquí no hay nada a medias. La palabra de Dios dice, o eres frío o eres caliente, porque si eres frío, dice la Biblia, que Dios te vomitará de su boca. Ahora, usted vomita algo cuando está dentro de usted. Usted no vomita de afuera para adentro, sino de adentro para afuera, ¿verdad? Y cuando Dios dice que va a vomitar aquel cristiano, dice, o eres frío o eres caliente, y si no te vomitaré de mi boca. Es que ese cristiano en algún momento estuvo en Jesús, fue parte de Jesús verdaderamente, pero se apartó, pisoteó la sangre, se fue al mundo creyendo que en el mundo estaba su solución. Se abrazó con Satanás en su pecado y volvió a ser peor de lo que hacía antes. Dice la Biblia que 7 demonios más se meten en la vida del cristiano cuando se aparta. Por eso, hermano y hermana, tiene usted que ser conscientemente y fielmente a usted. La palabra de Dios dice, o somos verdaderamente calientes y estamos con Dios verdaderamente, o simplemente no estamos. No seamos hipócritas, mis queridos hermanos y hermanas. Es la palabra de Dios. Esto no es un capricho humano. La palabra de Dios dice, o somos calientes o fríos, simplemente. Pero no podemos andar engañándonos a medias. No podemos andar diciendo que somos cristianos lavados por la sangre de Cristo cuando somos unos mentirosos, pecadores, falsos, traicioneros, soberbios, llenos de orgullo, llenos de maldad, llenos de trampas y mentiras. No, hermano. Busquemos a Dios de verdad. Que solamente en Dios hallaremos el oportuno socorro. Su palabra lo dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Le leí Mateo 4. Fue tentado en todo, pero no cayó, no pecó. Billy Graham contaba él, que él hizo un acuerdo con Dios cuando fue adolescente. Y le pidió a Dios que lo ayudara a no pecar nunca. Y él dice que en sus viajes internacionales fue tentado en multitud de ocasiones para caer con diferentes mujeres en diferentes partes del mundo. Y no pecó. Porque le pidió a Dios no pecar. Y el anciano decía, gracias a Dios, que Dios no me dejó pecar. El Espíritu Santo me ayudó de día y de noche. Y decía, ahora estoy viejo, ya no le interesco a ninguna mujer. Pero cuando hacía mis campañas internacionales, fui tentado en cada campaña, vez tras vez tras vez. Mis queridos hermanos, tenemos un enemigo.
Su nombre es Satanás. Usted no se puede dormir. Usted tiene que estar atento. Y tiene que estar atento a ese malvado Satanás para reprenderlo en el nombre de Jesús. Aquellos cristianos que dicen yo lo tengo pisado en el pie todo el tiempo, mentira. Usted lo que tiene que estar constantemente es buscando a Dios, glorificando, alabando el nombre de Dios. Hacer de Dios su verdadero amigo, su Señor y su dueño. Aquellos que dicen, yo lo tengo pisado al diablo. Mentira, usted no puede pisar a nadie. Es Jesús solamente que lo puede reprender y pisar por usted, mi querido amigo y amiga. Mi querido hermano y hermana. Acuérdese de esto siempre, mi querido hermano y hermana, que el diablo, Satanás, es un demonio, es espíritu. Y conoce la Biblia más que usted y yo. Por eso fue a Jesús a tentarlo. Y por eso le dijo, escrito está, tus ángeles vendrán a ayudarte, a recibirte, para que tu pie no caiga en piedra. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios servirás, a Él solo adorarás. Y dice la Biblia que Satanás se fue. Hermano, hermana, tenemos que nosotros estar buscando a Dios de día y de noche, agarrados de Dios de verdad. De verdad, mis queridos hermanos y hermanas. Le vuelvo a repetir para acabar. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, no pecó. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo lo animo, hermano, hermana, en este día, comenzando esta semana, que verdaderamente busque a Dios. Que haga de Dios primero antes que nada, primero antes que su necesidad material, lo que fuese. Busque a Dios. Hable con Él. Haga de Jesús su Dios, su amigo, su dueño, su padre, su todo. No haga del pastor su todo. No haga del evangelista su todo. No haga de la pastora, evangelista o profeta o misionera su todo. Haga de Jesús, sí. Haga de Jesús su todo. Porque los hombres fallamos. Los hombres fallamos. Las mujeres fallan. Mire a Jesús. Él nunca ha fallado, nunca fallará. Hay buenos pastores, hombres y mujeres de Dios. Pero no ponga su confianza en ellos. Ponga su confianza en Dios. Porque la palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre. Se va a decepcionar terriblemente si usted confía en el hombre. Ponga su confianza en Jesús. Sí, hermano, le hablo por experiencia. Cuando yo comencé en el Señor, yo tenía puesta mi confianza en Jimmy Swaggart. Sí. Y no me avergüenza decirlo. Para mí era el evangelista más grande del mundo. Dios lo usaba maravillosamente. Y en vez de poner mi total confianza en Dios, tenía puesto mi confianza en el evangelista. Y el hombre cayó. Y yo quedé destrozado emocionalmente. Me acuerdo que yo estaba en Miami con un líder cristiano. Estábamos tomando desayuno. Y él salió por la pantalla a pedir perdón leyendo el Salmo 51. ¿Sabe qué? Destrozó mi corazón. Destrozó mi corazón. Porque para mí ese hombre era la imagen del cristianismo. ¿Me equivoqué? Sí. De ese día aprendí que mi única confianza está en Jesús mi Salvador, el Santo de Israel. Hay muchos hombres, tremendos líderes, tremendos pastores, tremendos evangelistas, tremendos maestros, tremendas misioneras. Pero igual son hombres. Igual un día morirán. Tienen buenos ejemplos, coja los buenos ejemplos y póngalos en ayuda para su vida, pero su confianza total debe estar en Jesús todos los días de su vida.
En Jesús, en Jesús, en Jesús, mi querido hermano y hermana. Vea usted nada o no sienta nada, su confianza tiene que estar en Jesús todos los días de su vida. Aunque no vea nada, aunque usted sea perseguido, Jesús, Jesús de día y de noche, mi querido hermano y hermana. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe, porque Él es el que fue a la cruz del Calvario a dar su vida por usted y por mí. Lo hizo Jesús, nadie más. Nadie más derramó hasta la última gota de su sangre por usted, mi querido hermano y hermana. Mire a Jesús, busque a Jesús de día y de noche. Por eso Él se atrevió a decirlo en primera persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir, dice la Biblia, nadie puede venir al Padre si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Por eso Él lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino, la verdad y la vida para usted, para mí, para aquellos que aceptan y reciben a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Mis hermanos, miremos a Jesús. Y oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros evangelistas, misioneros, oremos, llevémoslo en oración para que sean hombres y mujeres de poder y no caigan, sino que se levanten y sean de testimonio y prediquen y tengan autoridad para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y no vendan el evangelio, no vendan la palabra de Dios. Mis hermanos, son los últimos tiempos. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de pararse firmes, cada día más fuertes, cada día más fuertes. Somos hijos de Dios, somos soldados de Jesucristo y tenemos un grandioso y poderoso Dios. Por eso su palabra dice, bendito sea mi Dios, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Que Dios lo bendiga. Mi hermano, mi hermana, lo animo. Que Dios lo bendiga. No podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Amigo, amiga, usted que no conoce de Jesús, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga Jesús. Cierre sus ojos, repite esta oración, por favor, amigo, amiga. Dele la oportunidad a Jesús de ser su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Fuera de Jesús no hay esperanza de salvación y vida eterna para usted, mi amigo, mi amiga. Fuera de Jesús no hay nada para usted. Todo lo que está fuera de Jesús y usted cree que es de ayuda para usted es destrucción y muerte. Así de simple. Es Jesús la respuesta para su vida. Es Jesús el camino. Es Jesús la verdad. Jesús te ama, mi amigo. Te ama así como tú eres. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. El único nombre que es sobre todo nombre es Jesús de Nazaret. Ese es el nombre, ese es el hombre y ese es el nombre que fue a la cruz del Calvario a dar tu vida por ti y por mí. Ese es el grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel, que resucitó al tercer día dentro de los muertos, vive y vive para siempre. Jesús de Nazaret. Es el que te ofrece ahora salvación, perdón. Te ofrece lavarte con esa bendita sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Jesús te ama, mi amigo. Ven a Él. Cierra tus ojos, por favor. Repite esta oración. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en esta noche. Perdóname, Jesús. Yo me arrepiento, te recibo en este día. Jesús, me rindo a ti. Por favor, Jesús, reconozco mi condición
de pecador y pecadora. Jesús, perdóname, pero ven, entra a mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida. Jesús, te acepto, te recibo como mi Dios, como mi todo, y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Padre amado, muchas gracias. Padre, he predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén, amén. Mis queridos hermanos, mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosa. Amén.